Listo, bueno. Podemos entonces ir a la palabra. Antes de eso, creo que me voy a conectar porque los textos, tú me puedes compartir hoy, porque los textos bíblicos de hoy no los tengo literalmente en memoria hoy, memorizados. Aunque en realidad, ¿qué iba a decir? Mira esto, está la agüita. Yo tenía una por ahí. Ay, perdón. Le estaba diciendo, hay un solo texto tal vez principal y debo buscar, pero antes sacamos unas preguntitas antes de empezar, como es costumbre ahora entre nosotros. ¿Empieza a grabar o después de las preguntas? No, de una vez, entre más que... Uy, mira que la otra vez me escuché hasta las preguntas, eso era entretenido escucharlo. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio de escuchar, de revivir los cursos. Es hasta, no solo entretenido, edificante. Se siente diferente. Edificante. Me atrevo a decirles con algo de temor de Dios que a veces algo más edificado escuchando la retroalimentación de las reuniones que las mismas reuniones en sí. Es algo más edificado. Pero, bueno, en medio de todo, pues les quiero contar la fe de ratas. Es que la Biblia tiene ¿cuántos libros? A ver si se acuerdan. Bueno, eso ya los teólogos ya lo saben, así que teólogos no respondan. ¿Cuántos libros compone la Biblia, Heidi? ¿Te aprendiste el dato? ¿No te acuerdas? 66. 66, sí señor, muy bien, ahí quedó el dato aclarado. Pero la primera subdivisión más importante que hay entre los libros de la Biblia, porque hay más subdivisiones que desglosan más los libros de la Biblia, ¿sí? Hay otras más desglosadas, pero la principal subdivisión, digamos que abre la Biblia en dos grupos principales, que son, número uno, bueno, entonces esté por el segundo, listo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también conocidos como el Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, muy bien. Y ahora bien, el Nuevo Testamento no tiene 29 libros, me equivoqué, tiene 27 libros. Yo me equivoqué, son 27. Porque si quedó grabado que 29, pues imagínese, qué vergüenza. Pero si tú haces la conversión, o sea, si el total son 66, eso implica pues que, pues una simple resta, el Antiguo Testamento está compuesto de 39. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros. Sí, ahora sí me cuadran los números y las matemáticas. Te voy a poner silencio a esto, no sea que me empiece a sonar. Es más, si está sonando es porque ya se conectó a internet. Gracias, realmente, señor te bendiga. Sí, ya se conectó. Entonces, bien, les voy a mostrar acá. Vamos a ir. Ahora repasemos rapidito. ¿Cuál es el texto bíblico en el cual están consignados, o al menos enunciados, los 6 rudimentos de la fe de Cristo? Hebreos 6. Hebreos 6.1. Sí, le dio esa. Bien. Hebreos 6.1. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es el primero? El primer rudimento. ¿Cuál es? Ese está bueno. El arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuál es el segundo que va? La fe en Dios. Recuerden, les digo yo, esto ya no es doctrina lo que voy a decir a continuación, no es totalmente doctrina, sino es una conjetura que hago yo, porque me parece muy curioso que, al igual que los 7 espíritus de Jehová, aunque no es un número par, si quitas el primero, quedan 3 parejas de a 2. Pareciera que los 6, sí, mira, cuando si algún día el Señor nos da la oportunidad de estudiar los 7 espíritus de Jehová, salen separados, van de a 2, esto y esto, coma, aquello y lo otro, coma, esto y lo otro, precedidos del espíritu de Jehová. Pero los rudimentos pareciera que vinieran de a 2, porque fíjense que el primero y el segundo tienen muchísimo que ver, que es el arrepentimiento y la fe. Así es que inclusive lo dice ahí conmigo por rápido. Sí, pero el segundo, ¿cuál era? El tercero, perdón. La doctrina de bautismo. Y la doctrina del bautismo, creo que tiene una relación con el cuarto. El cuarto es la doctrina de imposición de manos. Perfecto. Imposición de manos. Pues en este momento la relación que les encuentro es porque el día que... Imposición de manos. Sí. Quizás, por lo menos a mi persona, no sé ustedes, cuando yo fui bautizado en agua, ya siendo adulto, no cuando bebé, también vino de la mano una imposición de manos de parte del pastor que estaba haciendo esa labor conmigo, sí, pues. Pero de ahí más allá vamos a ver un poquito más, porque el bautismo
pues no vale la pena resumir ni repetir ni hacer retroalimentación porque creo que ese tema quedó bastante, pues yo quería que se fueran más cosas, pero bueno, este de pronto sí salga cortito, el de la imposición de las manos. Bueno, entonces la Biblia lo declara como algo rudimentario, algo que se supone que es básico, elemental, pero pues no necesariamente resulta siendo así en la práctica, sino que al contrario pareciera a veces, y hablo de la Iglesia de Jesucristo muy en general, pues pareciera a veces haber como una gran ausencia de conocimiento de este tema, no solo desde lo teórico o lo bíblico, sino también en la práctica a veces, porque en algunos lugares algunas veces se abusa demasiado de la imposición de manos, en otros en cambio es absolutamente ausente y desconocida, en otros simplemente se habla que eso no se hace tampoco, porque la Biblia sí habla en varias partes de eso. Yo aquí esperando que cargue, pero no, está lento el internet, está lentito. Hay un texto, si no ustedes me pueden ayudar a buscar los textos, ¿vale? Porque la idea del internet mío era realmente encontrar rápidamente los textos, pero hay un texto en especial que dice, voy a ver si puedo buscarlo acá, dice que más o menos palabras más, palabras menos, dice no os hagáis partícipes de pecados ajenos. ¿El Timoteo lo buscamos? Es que partícipes de pecados ajenos. Pues muy posible que sí sea lo que dijo Pablo a Timoteo. Pues es que se me hace. ¿Se te hace? Voy a buscar. No, oye, mira que no me sale. ¿Alguien más tiene internet? Pero para buscarlo así estilo Google. No me sale. Si alguien lo encuentra me dice. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde está? Primera de Timoteo 8:22. Gracias, pastor. Vamos a buscar. Primera de Timoteo capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso. Primera de Timoteo. Espérate un momento. Primera de Timoteo no tiene 8. No, es primera de Timoteo 5:22. Eso sí me suena más. No se me sonaba Timoteo. ¿Cierto? Tú dijiste. Sí, Ese era muy bien. Estos son, el capítulo 5 de Primera Timoteo es, al menos en este punto, es una cantidad de recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, siendo Timoteo en este caso no un representante cualquiera de la iglesia. Timoteo en particular es en este caso un sucesor, una especie de sucesor o un discípulo del apóstol Pablo, quien fue el que redactó esta epístola. Y la función de Timoteo era claramente definida, digamos, al principio. O sea, Timoteo era un hombre que tal vez era relativamente joven, pero que Dios lo estaba usando como apóstol o como pastor en la iglesia. O sea, tenía un cargo importante, la Biblia le llamaría de eminencia en la iglesia de Jesucristo. Ese era Timoteo. Entonces, muchas de las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo, los consejos que le dan son consejos que aplican no solamente para la iglesia, sino más en especial para los que algún día van a servir al Señor, de alguna manera van a estar a cargo como pastores, como predicadores, como consejeros, como ministros de la alabanza, cualquier cosa que implique eminencia, que Dios los vaya a usar como por ejemplo en liberaciones, muchísimas cosas. O sea, la carta sobre todo la primera está llena de muchas recomendaciones de eso. Si tú que vas a ser pastor, haz esto, tú que eres pastor, haz lo otro, te aconsejo que hagas así, así. Entonces es una palabra más como para los que servimos, ¿vale? O los que vamos al Señor nos va a levantar a servirle al Señor de alguna forma. Porque si bien es cierto, absolutamente todos los que estamos aquí le servimos al Señor, en este momento ya de alguna manera aquí en la iglesia, ¿tú ya le estás sirviendo en algo aquí? Todavía no. En la intercesión, listo. El Señor nos va a ir ubicando a todos en unos escalones más alticos con el paso del tiempo, a medida que vayamos siendo fieles con Él. Nos va a ir colocando muy seguramente en peldaños más altos. Yo no digo que Dios llame a alguien solamente a quedarse en alguna cosita, eso puede suceder. Pero la regla o lo que puedo ver es lo general, y sobre todo en esta casa cuando estamos, y además ahorita que estamos empezando, digo empezando por el número de personas, porque ya llevamos hartos años, pues se trata de que seguramente Dios nos va a ir colocando como en escalones, en pantanos. Eso sí, Señor, se lo habló clarito a Dianita, ¿cierto? O sea, unos días cuando estuvo el pastor Mauricio, eso sí, pero yo lo creo de todos los que estamos presentes. Entonces, estas recomendaciones de todo Timoteo, pues de hecho son bastante útiles para muchísimas cosas. Entonces, bien,
son muchos temas varios, vuelvo y digo, este capítulo, este párrafo en especial. Así que vamos directo al verso 22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Aquí hay una coma, luego un punto, y luego este punto viene como una conclusión. Consérvate puro. Bien, el rudimento de la imposición de manos está relacionado con, en este caso, con la transmisión de cosas. Es decir, la palabra aquí lo que está declarando es que ciertamente si uno impone manos con ligereza, ¿qué significa con ligereza? Con rapidez. A la rápida, ¿sí? Sin pensarlo rápido. Entonces, el asunto es que si lo hacemos con ligereza, corremos el riesgo de participar de pecados ajenos. Porque el tema de la transmisión espiritual, cuando uno impone manos, va tanto desde aquella persona que impone la mano como de aquella persona que recibe. Eso es en doble vía. Eso es lo que está revelando aquí de entrada este texto muy cortito aquí en Timoteo. La pureza tiene que ver con la calidad de un metal. Entonces, aunque obviamente esta palabra se aplica a nuestras propias vidas, porque cuando hay un metal que está impuro, entonces se mide, en el caso del oro, la pureza se mide en el número de quilates. No comprendo muy exactamente eso, pero sí tengo clarísimo que tiene que ver con la pureza del metal. Entre menos puro sea, es porque el metal está amalgamado con otras sustancias que no son oro puro. Entonces los quilates van bajando y así mismo su valor, su valor y la concentración de oro que tenga. Entonces, las cosas que se reciben a través de la imposición de manos tienen esa cuestión de que pueden alterar nuestra pureza. Es decir, qué tanto porcentaje de oro somos. Entonces, básicamente está hablando de contaminación espiritual. La contaminación. Entonces, ustedes verán que no sé si les ha pasado, porque a mí tal vez me pasó solo una vez, que alguien o alguna persona en algún momento, quizás incluso sin yo darme cuenta, me dio un abrazo, un espaldarazo, o me tocó, y luego, terminada la reunión, quedé como si me hubiera pasado un camión por encima y absolutamente desanimado y aburrido. Y resulta que era que alguien en alguna reunión, incluso hasta cristiano, porque eso no pasa solo con adentro, afuera, sino a veces también adentro, me impuso la mano. Y yo en ese momento, que estaba pequeño espiritualmente, no tenía todavía como un absoluto gobierno de Jesucristo sobre mi propio ser. Entonces tal imposición de mano me causó un robo, me contaminó. Una persona que de pronto estaba sucia, en esa circunstancia en particular, era alguien que estaba hablando de pronto cosas que no eran apropiadas acerca de mi propia vida, pero no me lo hacía directamente de frente. Y preciso me abrazó y me puso como la mano. Ahora, hay varias maneras. Ahora vamos a ver cómo. No, eso quizás ustedes ya lo saben un poquito, pero mirémoslo un poquito a lo largo de la palabra de Dios, este tema, este asunto. Entonces, la recomendación que le hace Pablo a Timoteo, como a Timoteo pastor, no a un Timoteo como apóstol, es: no lo haga con ligereza. Les quiero preguntar ahora, bueno, obviamente Dianita, yo ya sé la respuesta, pero de pronto quizás también Ranito, pero a vosotras, ¿ya alguna vez a ustedes les han impuesto en las manos? Sí. ¿Ustedes recuerdan quién lo hizo por última vez? Pastor Mauricio. Pastor Antonio. ¿Hubo alguien aquí en esta iglesia que, además de Mauricio y de Pastor Antonio, vino a imponer manos? Creo. Estoy casi seguro. Benjamin. Perfecto. Él es un hombre muy usado en un tema. Él es evangelista, no sé si ustedes sepan eso, ¿no? Bueno, sí, lo presentaron como evangelista, ¿no? Dios no lo tenía para ser pastor, para ser apóstol, para ser profeta, no, para ser evangelista. Que hay una gran diferencia entre esas cosas, entre esos llamados, esos ministerios, que quizás no sea pertinente todavía en este momento, pues ponernos a explicar eso para no alargar la conversación, la charla. Pero hay algo curioso o particular y bonito en el ministerio de particular del hermano Benjamín, que tienen varios evangelistas, además de ser usados también en sanidades y milagros. Y es que el de él es usado en liberaciones. No sé si ustedes se hayan fijado. ¿Sí? Es particular de ese ministerio que Dios lo usa a él. Y algo que tienen en particular las personas que son usadas en liberaciones es que utilizan o usan de
el rudimento de la imposición de manos y se ayudan de eso. Normalmente ustedes se han dado cuenta en dónde le pone la mano a la cabeza el pastor Antonio o el pastor Mauricio a usted. Ay, ya lo dije, ¿en dónde le pone la mano a la cabeza? Ya lo dije. Sí, yo también. Eso le Iba a decir acá. acá. Bien, perfecto. Entonces, de eso se trata, sí, exactamente. Bueno, ¿lo pone en dónde? Exacto. Entonces, bien, vamos a buscar otro texto ahora que me ayuden otra vez allá con el internet. El texto que dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos. Santiago, llamen a los ancianos y unjan con aceite. Es que no me acuerdo, y aquí me puse trabajo. Si alguien lo encuentra así en Google, en internet, sí, en... Santiago 5:14. Uy, gracias, vale. Ustedes ahora sí, ya sabios para encontrar versículos en la palabra. Yo, como soy un alumno de esta escuela, también estoy aprendiendo. Esa es una de las razones por las cuales yo no vengo acá con los versículos memorizados o esas cosas. Tenía pensado buscarlos antes de venirme para acá y traerlos como en una listica, en un papelito, pero el Espíritu Santo no me dejó. No me dejó. Me tuvo ocupado en otra cosa. Entonces, en otra cosa relacionada con las cosas de él, por cierto. Entonces, pues nada, tocó llegar a buscarlos, pero chévere porque entre todos los vamos a encontrar. Gracias. Ahí apareció. Bueno, leamos los del 13, aquí sí vale la pena. Desde el 13. Dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Leamos lo que sigue: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí viene como todo un resumen en un solo versículo de cómo hacer sanidad interior, cómo hacer liberación, cómo hacer sanidad del cuerpo, todo. Y dice: llamen a los ancianos de la iglesia primero acá. Habla cuando alguno esté enfermo. Habla de perdonar los pecados, sí, o sea, de todo, restauración del alma, restauración para la restauración del cuerpo. Pero el centro de esto, bueno, lo que queremos extraer de esto es el tema de la imposición de manos, porque dice: únjanle con aceite. Era aparentemente una práctica común en los tiempos bíblicos, el tema de ungir con aceite. Así como a Jesús lo ungieron también a la hora, cuando les llegaba la hora, pero con perfume. Era costumbre ungir también a las personas que morían, pero el tema de ungir con aceite tiene un significado más profundo aún, referente con esto. El tema de ungir es imponer manos, porque para ungir con aceite es difícil. Bueno, se puede depositar el aceite, pero aquí está implícito el tema. ¿Por qué? Porque hay un contacto físico. Es la única parte en la palabra de Dios, de hecho, que yo puedo encontrar en donde se menciona realmente en el Nuevo Testamento que el aceite como algo, un objeto o algo así para ser usado cuando alguien está enfermo. La extensión de la palabra de Dios, sobre todo, por ejemplo, tú puedes ver en el misterio que Jesús le oraba por los enfermos sanaban, a veces los tocaba, a veces no había necesidad de tocarlos. En el caso de los apóstoles, por ejemplo, algunos se sanaban solamente con la sombra que de los apóstoles cuando pasaban. En otros el caso era más complicado y era necesario que incluso, por ejemplo, el profeta, no se acuerdan, si mal no estoy, es Eliseo, se tiene que echar encima, absolutamente encima del cuerpo del niño que estaba muerto para que el niño volviera a la vida y soplara. Las maneras, los moveres del Espíritu Santo a veces son de unas formas que nos pueden resultar extrañas para nosotros hoy en día. Pero hay algo común en estas cosas que acabamos de contar, es que había un contacto. Había un contacto de alguna forma, así fuera la sombra, como la mujer que tocó el borde del manto. Otros solamente por la palabra, porque esta ley también existen excepciones. Pero el tema del rudimento de la imposición de manos estaba presente, si bien no en todos, sí en muchos casos donde se produjeron sanidades, por lo menos durante el ministerio de Jesús y cuando vinieron los apóstoles. Entonces empezó a crear esta costumbre ya, porque recuerden quién escribió Santiago, o sea, quién era Santiago el que escribió esta epístola. Este Santiago que escribió esto era nada menos que el medio hermano del Señor Jesús, el hijo de María y José. Estábamos hablando de alguien que creció en la familia de él, que en algún momento dado se convirtió al Evangelio del Señor Jesucristo y se convirtió en uno de sus principales. Entonces, el tema del contacto, en este caso, por ejemplo, también a través del aceite, permite que la unción, digamos, de alguna manera, de sanidad pudiera fluir y pudiera la persona ser tocada, ser
Ahora, por esa razón ustedes verán, sobre todo en los ministerios, por ejemplo, evangelísticos, que son los que, en los que se supone, por lo menos, y en los apostólicos, y en algunos de pastores, debe brillar, o suele brillar, más bien no debe, suele brillar este don de sanidades. Este don puede o suele venir respaldado del asunto de imposición de manos. Entonces, si unimos ese texto y recordamos lo que nos hablaba la palabra en Timoteo, Timoteo le decía a Dios, se decía a través del apóstol Dios, le decía a Timoteo, no impongas manos, ¿cómo? Con ligereza. Y recíprocamente nosotros también ya podemos empezar a concluir algo. No nos dejemos imponer manos con ligereza, porque también nosotros podemos resultar contaminados, y esto ya lo hablamos también desde la experiencia larga que nos ha tocado vivir en estas cosas del Evangelio, de imposiciones de manos que no eran apropiadas. Y entonces, hace muchos años no nos sucede, gracias a Jesús, gracias a Dios, pero igual nunca está de más, es mejor tenerlo claro. Hace muchos años no nos ha vuelto a suceder, que llegara alguien y resulta que no estaba muy limpio y empezaba a poner manos, y resulta que esa contaminación venía mezclada con lo que viniera de pronto de parte de Dios, y se metía, se volviera un revuelto ahí al interior, y pues las personas terminaban de pronto peor de lo que estaban pues en procura de eso. Es decir, uno tiene que tener, por tanto, miren, hay algo que tiene que venir de la mano de esto, que es un rudimento, discernimiento. Ya estamos hablando aquí de los dones del Espíritu Santo, porque uno tiene que tener discernimiento, no solamente para imponer manos, sino, como estamos hablando, para recibir una imposición de manos. Claro está, si el pastor Antonio, el pastor Mauricio conocen el testimonio, conocen el fruto, y más bien iba a decir, del hermano Benjamín, y permiten que este varón se pare aquí, es porque es un varón de Dios, no es porque es cualquiera. Entonces, pues yo también algo conozco el fruto de él, pues obviamente yo me dejo con confianza. Hay casos, hay ocasiones en los que de pronto alguien viene a uno y ya uno no tiene de otra, y hay situaciones en las que uno tiene que usar también de algo que también es del Espíritu Santo, que se llama dominio propio, y ya, y cerrar el espíritu, cerrar adentro, pero no todo el mundo tiene esa capacidad en un principio, la mayoría al contrario. Cuando uno está nuevo, uno viene como que muy abierto a lo que le vengan a dar a uno, pero hay ocasiones en que le pasó, yo sí los digo también por una experiencia que le pasó al pastor Antonio alguna vez, yo sí la pude ver, y llegó alguien ahí a ponerle la mano a la cabeza, siendo así, y era apenas así tranquilito, como que cerró su espíritu y no se dejó transmitir nada, pero eso es algo que uno tiene también que adquirir de la manera espiritual. Sellarse. Eso también hace parte de eso que la Biblia le llama el espíritu de dominio propio. O decir no. Sí. Gracias que lo mencionas. Gracias así por es fácil, lo digo porque pues, me tocó a mí como pastor Antonio, y alguien y vámonos, sí señor, vámonos, no, qué pena. ¿Quieres decir no? Sí. Yo lo aprendí de él. Sí, gracias por mencionar eso. Hay otras situaciones, pasa eso, ¿no? Hay que aprender también una vez, no me acuerdo que fue, tal vez a mi esposa, que ella sí también llegó y yo sí, digo no. Pero es como decir, con amor. Con amor. Chao, no. Ahora, hay otras circunstancias también que ocurrió, hay algunos predicadores, pastores, cada uno tiene muchos sus propios estilos y sus cosas, como llaman por ahí, o sus mañas. Todos a veces tenemos todavía costumbres y cosas que Dios tiene que pulir y cambiar. Y había un estilo de pastores predicadores que, por eso es la importancia de saber qué decir que no, que obligaban a la gente. Es que te tienes que dejar. Pues aquí ustedes verán que hoy en día eso que no se ve casi en absoluto. Y si yo les digo yo no uso el rudimento de imposición de manos, nunca acá, es porque a mí el Espíritu Santo no me ha dado ni el permiso, ni la autoridad para hacer eso. Eso la tiene el pastor Mauricio y el pastor Antonio. En este momento Dios a mí no me ha investido con esa autoridad. Y no se trata solamente de esperar a que ellos me ordenen o algo así, aunque sería útil, sino del mismo Espíritu. A mí me da testimonio que yo tengo permiso de hacer eso en este momento, de coger aquí y ponerle manos en la cabeza a nadie. Ahora vamos a hablar del significado de las manos en la cabeza, platicar un ratito, pero es importante decir que no. Pero si les cuento, y de pronto algún día, si Dios los usa a ustedes, no vayamos a forzar a nadie
a coger a obligarlo, tienes que dejarte, y cállate, vete por el piso, y le empujaron una cabeza para atrás. ¿Ustedes no vieron eso alguna vez en sus vidas cristianas, los cristianos antiguos? Me lo han dicho. A mí me Se pasó. deja fluir el espíritu, y dice, pero si yo no me quiero, no siento que me Sí. quiero, pero pues yo callando. Habían algunos años atrás, cuando lo vivimos años atrás, que estaban, bueno, obsesionados con eso. Y yo hablo aquí de lo que pasaba años atrás, que hoy en día no está pasando, pero ¿ustedes qué creen que va a pasar en unos años, cuando empiece, unos meses, no sabemos, cuando empiece esto no sé, de pronto internacionalizarse? Entonces, ¿qué sabemos? Que de pronto el Señor un día cualquiera diga, bueno, Ramirito, Dianita, Valentina, hermana Heidi, no sé, estará a tal iglesia, a tal lado, a administrar la palabra del Señor o alguna cosa, a predicar, y llegue por allá alguien allá, vamos a poner. No tiene que saber cómo manejar eso, ¿cierto? Eso puede que pase, puede que el Señor empiece otra vez a traer más evangelistas de afuera, y no lo sabemos. Y ahí de eso, y el día que les toque a ustedes también, de pronto, en otro lado, en otra parte, o alguna cosa, o aquí, ¿qué tal? Por ejemplo, el tema del diaconado es un área en donde el tema de la imposición de manos entra a jugar un rol importante, puede llegar a entrar a jugar un rol importante. ¿Qué pasaría? No, de pronto puede que ya nos haya pasado, pero cuando el Espíritu Santo de pronto tome a alguien, el culto y de pronto caiga al suelo. A mí me da alegría que pase, pero yo tengo una alegría agridulce porque no nos pasa a todos, solamente a los más sensibles en el Espíritu. Pero a mí a veces me da un cosito ahí el Espíritu Santo, pero el Señor sabe por qué toca a unos de una manera y Él tiene su cosa con cada quien, ¿no? El que esté funcionando en el diaconado, si tiene la autorización, claro está, dicho sea de paso, de sus pastores, de sus autoridades espirituales, pues puede eventualmente ir y orar por la persona que cayó ahí, ponerle su cosito que le ponemos para evitar pues, que se va a usted la pinta y poner y de pronto pues orar desde lo lejos, pero en algún caso excepcional, claro está, vuelvo y hago la salvedad, si el pastor a cargo, el pastor da ese permiso, pues orar por la persona. A veces ocurre porque puede llegar a suceder que no, empezó una liberación, empezó a salir de los demonios. Entonces a veces pues se hace necesario el tema del aceite. Puede que ocurra que no es liberación, de pronto es otra cosa, pero a veces se hace, puede llegar a ser necesario. En la iglesia, como mencionaba muchas veces el pastor Mao, en la iglesia a veces se ve que pasaba, que estaba, vengan adelante todos los que vengan a hacer misa, bueno, iban para adelante. Y estaba de pronto el ministro, el pastor, el que fuera, y empezaba a orar. De hecho, yo recuerdo mucho que el pastor Antonio era muy usado en eso. El Señor ya le había dado la autoridad ya para imponer manos. Y muchos caídos siempre estaban un diácono atrás, ¿no? Entre los cuales a veces estaba también Dianita. Un diácono atrás esperando a recibir a ver quién se caía de para atrás, porque era muy a menudo que sucedía. Entonces, ahí ya hay una imposición de manos. Y tienes que tener sabiduría y todo el cuento para de pronto no contaminarte con lo que esa persona de pronto pueda llegar a tener, si es que lo hay. Y dar lugar a eso. Y ya desde ahí. Eso es una cuestión que el apóstol Pablo vuelve y repito, le dice a Timoteo, ten cuidado con eso, maneja eso con prudencia, maneja eso con sabiduría. Lo que considera a nosotros, pues hemos pensado, o sea, la posición que se ha optado es evitar el tema del contacto, evitar eso en lo posible. Ya es algo que venga una excepción, como cuando viene el pastor Mauricio, vuelvo y digo, como cuando viene un evangelista evangelí, hace mucho tiempo no, evangelí, ¿cómo se llama? Benjamín. Cambié el nombre. Cuando venga de pronto la hermana Wilda, oye, hace mucho rato no veo a Wilda. Sí. Y ustedes saben cómo la usa ella. Ella tiene un ministerio tal vez también esos evangelísticos, pero el de ella es totalmente contrastante con el de Benjamín. Es muy diferente. Ella es más de usar de lenguas, ella es más de danza, de cosas espirituales de pronto muy proféticas. ¿Y eso qué es evangelista? Entonces cuando viene a Wilda, y además con su acento puertorriqueño hablando de sus cosas puertorriqueñas y sus gafitas así, ella, a veces los grandes profetas de Dios a veces parecen un bicho raro. Los grandes evangelistas de Dios no parecen lo que, no aparentan lo que son siempre. Toda chiquita así con sus... Ahí uno la ve. Y la última vez que vino, cuando estábamos en la bodega, ella me impuso manos a mí. Entonces venía la imposición de manos sobre mí y no me impuso manos en la cabeza, ni siquiera. Ahorita hablamos del significado de la cabeza, sino en mis manos. Me puso las manos sobre las mías y me dio una palabra de parte del Espíritu Santo. El Señor me dijo, te estoy poniendo esto y esto y esto y esto en tus manos para que hagas esto, esto y esto. Y yo, tan chévere, tan bonito. Una vez supe de alguien, pero me pasó a mí.
Antes me ha pasado primero a mí, en un retiro. Toca hablar cosas así porque es que este rudimento es tan práctico, toca hablarlo así. En un retiro, una vez un retiro allá en Orales, también retiro de jóvenes. Pues yo no estaba a cargo de nada de jóvenes, simplemente creo que necesitaban a alguien que llegara a llenar un espaciecito con una administración en una de las actividades que habían programadas y pues me invitaron. Yo ya estaba casado y estuve ahí en el retiro y yo sí me acuerdo que en un momento dado, sí, claramente el Espíritu Santo pidió a alguien que pusiera su mano en la guitarra o en el piano, no me acuerdo qué estaba tocando, en el piano. Y por ahí algo el Señor ministró, no sé qué fue, pero por ahí hubo un contacto. Entonces a veces estas cosas, si bien no son una regla, son reales y ocurren y suceden. Hay una historia en la palabra, pero esta sí tampoco me acuerdo en dónde está exactamente, a ver si recuerdo. Cuando Abraham bendice, vamos a buscar cuando Abraham bendice a Isaac, eso obviamente está en Génesis. A ver, en los capítulos, cuando Abraham bendice a Isaac. Ah, no. Isaac bendice a Jacob. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí está, capítulo 27 de Génesis. Jacob obtiene la bendición de Isaac. A ver si recuerdo dónde está. Sí, ya leo, está en 27. A ver si encuentro lo que estoy buscando, espérate un momento. No, es de verdad que estaba buscando. Es que aquí va, el padre bendice a su hijo, ¿sí? En el verso 26 dice, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, no, pero este no era el que estaba buscando. Pero hay una parte donde Jacob le pone las manos a los hijos de José. Era ahí, es el que estaba buscando. Eso está más al final. Sí. Está en los últimos. Mira, en el 48, Génesis 48. Gracias. Ese ya es el final. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Gracias, ahí estaba. Listo. Entonces, espérate, busco el versículo exacto. 48. ¿Dónde está? Ya, verso 8 por ahí. 19. Espera. El 17. Ah, no. 17. Espérate, ya lo encontré. 13. Desde el 13, leámoslo desde el 13. Entonces dice, desde el 13, y tomó José a Amos, o sea, a sus, vienen siendo que es nietos. Tomó a Amos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Él se iba en ese momento a bendecir a sus nietos. Resulta que desde la antigüedad, porque eso no es que haya cambiado mucho, eso sigue vigente. Lo que pasa es que de pronto no se habla tanto, pero en la antigüedad ya era, sí era bien sabido, que la bendición pasaba de padres a hijos. ¿Y qué entendemos por bendición? Una palabra que fue emitida de parte de Dios. Hay algo curioso cuando Jacob bendice a Abraham y bendice a Isaac. No, cuando Isaac bendice a Jacob, perdón. Hay algo interesante. Y es que Isaac bendice a Jacob y llega Esaú. Esaú dice, uy, ¿qué pasó con mi bendición, Echeverry? Como que me tumbaron. Entonces, dice Esaú, me tumbaron. Entonces el papá, o sea, Isaac le dice, ay, mijo, José, su hermano Jacob se llevó su bendición. Ahora ya no tengo nada que darle, le dijo. Ya no te puedo dar sino únicamente esta. Y lo bendice con otra.
O sea, la bendición no es algo que uno pueda coger y repartir a diestra y siniestra y ya se me acabó. No, es como que algo que uno puede dar una sola vez a una sola persona. O sea, una bendición es algo como así. Es como que esta es la bendición y ya te la di, ya no la puedo volver a repetir. O no se la puede quitar. No se la puede quitar tampoco, es algo así la bendición. Y venía de padres a hijos, sobre todo había involucrado como el tema como que ya iban a morir o algo así, era más bien parecido como un testamento. Y la bendición con la que Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a sus nietos, aquí en este caso, a José, perdón, todas venían desde el principio cuando Dios se le apareció a Abraham. Toda la bendición venía desde el principio cuando Dios se le aparece a Abraham. Y le dice, y te bendeciré, y haré de ti una nación grande, y los multiplicaré como las estrellas del cielo, y esto y lo otro. Esa palabra, él la recibe, y él entonces, antes de morir, se la transmite a su primogénito, a su sucesor. Entonces las bendiciones funcionan así. Y aquí lo que se pone de manifiesto es que en el verso 14 dice, entonces Israel, o sea, Jacob, porque era el mismo, sino que cambió de nombre, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre ¿dónde? La cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos de adrede, aunque Manasés era el primogénito, como así. La palabra declara que el primogénito tenía que llevar el doble de que los demás hermanos. Pero José lo había hecho de adrede, por razones que quizás aquí no entiendo. Se me olvidó el nombre de este hombre, Israel lo hizo de adrede. ¿Sí? Bendijo fue al menor con la doble bendición. Hay un texto que habla Elías le dice a Eliseo, le dice a Elías, yo quiero la doble porción. Cuando él le dice yo quiero la doble porción, estaba citando el libro de la ley de Moisés, en donde dice que el hijo mayor tenía que heredar el doble que los demás hermanos. Pero Eliseo era el menor, no el mayor. Eliseo era menor que Elías. Y le está diciendo, Elías, yo quiero el doble, o sea, yo quiero herencia como si fuera el mayor. Por eso Elías le dice, cosa difícil me estás pidiendo. Pero bueno, está bien, me iré y ya vamos a ver si ahí la coges. Y así sucede. Aquí hay otro ejemplo de eso, en donde el menor recibe la doble. Y aquí hubo una imposición de manos sobre la cabeza. La cabeza es el símbolo de qué cosa, hermanos. ¿Ustedes saben bíblicamente qué simboliza la cabeza? La autoridad, sí. Bueno, es donde llevamos el yelmo de la salvación, creo. La autoridad. Entonces, la cabeza tiene una prevalencia y una importancia mayor, porque no es lo mismo que alguien te ponga manos acá y el Señor, sana un hombro. Ya me pasó. Señor, libéralo, Señor, sáquelo de Dios, siempre todo dolorido. Pero ese varón de Dios que oró por mí nunca me hizo esto. El pastor Antonio, sí. ¿Por qué? Porque es la autoridad quien te puede poner la mano en la cabeza. Y esto sí aquí, que quede, mejor dicho, súper claro. Entonces, siempre que se enseñan estos temas, siempre, miren, yo he escuchado este sermón, no me lo sé, es el que menos me sé de memoria y es el que más he escuchado, que es curioso. Siempre se habla de lo que les voy a hablar a continuación, de testimonios. Yo no, pues a mí no he llegado hasta ese punto, pero sí he escuchado varios testimonios de hombres y mujeres de Dios que se fueron a cortarse el pelo a cualquier lado, en donde el Espíritu Santo no los dirigió que fueran a cortarse el pelo. ¿Y qué pasa? Que llegan allá, les cogen la cabecita y de pronto, terminan, sin que ustedes sepan, imponiéndole las manos a ustedes. Y terminaron ustedes robados, saqueados espiritualmente, participando, como diría Pablo a Timoteo, de pecados ajenos y ni se dieron cuenta. Entonces hay que ser cuidadosos, sabios, pedirle a Dios también dominio propio y ojalá en lo posible discernimiento y oración y sí, buscar a Dios cobertura espiritual antes de ir a cortarse el pelo o hacerse cualquier cosa en la cabeza. Porque si bien es cierto, no tenemos aquí un equipo de, ¿cómo se dice?, de estilistas cristianos ungidos por el Espíritu Santo, porque además eso suena hasta chistoso. Sería difícil, además de por sí ya dentro de la iglesia, encontrar unas personas como, este es el para ponerle. Sí, o sea, si eso tuviera que ser tan estricto, todos los pastores tendrían que ser los estilistas de la iglesia. Sí, pastor, aquí tiene su título, aquí tiene pastor su grado de pastor y su curso de estilista. Pues no, es muy difícil. Algunos se cortan el pelo solos. Yo conozco pastores
para no ir muy lejos, que se cortan el pelito solos. Yo trato de pedirle al Espíritu Santo que me diga, Señor, aquí, aquí, aquí. Señor mío, vaya a tal sitio y que sea tal mujer. Yo, bueno, Señor, gracias. ¿Tal fulana? Sí. Ah, bueno, si no, no. ¿Tal fulana? Listo. Yo ya he ido, yo ya me he cubierto con la sangre de Cristo y todas las cosas. Si me cierro espiritualmente para que mis cosas no se revuelvan, las cuatro ya no se revuelvan con las mías. Y señorita, proceda. Como es evidente, porque todos mis alumnos fueron capaces de decirme, menos ustedes, que por qué me ha cortado el pelo. Todos me dijeron menos ustedes. Todos. Entonces la última vez dice, llora por favor, la uno porque estoy cansado de cargar estos 5 kilos de pelos que tengo encima, ya me pesa mucho, me duele el cuello. No, te ves mejor así. Sí, bueno, gracias. Gracias. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, muy presente. Hay gente que, como contaba el otro día el pastor Mauricio, para no ir muy lejos, contaba hace poquito, que había en hora de un hombre, y eso sí yo no lo sabía, sino que lo contaba que siempre le ponía la mano en la cabeza de Anita, ¿no? ¿Tenía la cosa? ¿Puede prohibir? No, es que él era Además, así. mamá, Sí, era como, o sea, hacía el que oraba y oraba, pero era aprovechar la vida. Era un masajeador, era un sobador, un sobandero. Un sobandero. Esas cosas no son del Espíritu Santo, esos excesos y esos límites no son del Espíritu Santo. Yo soy un poquito presto, aquí un poquito el tema de los abrazos, pero no todo el tiempo. Hay cosas que no son del Espíritu Santo, que se prestan para... Pues, gracias a Dios aquí no tenemos líos, digamos, con ciertos espíritus y otras cosas. Les voy a contar una que me parece muy importante y ojalá que quede grabada y ojalá se escuche en muchos lados, que le pasó al pastor Antonio. Hay gente que todavía al día de hoy está brava con él, por lo menos una o dos personas que me lo manifestaron, bravas y furiosas con el pastor Antonio. Pero terrible, que le falta amor. ¿Por qué? Porque les voy a contar, un día el Espíritu Santo enseñándole a él estas cosas, de hecho yo ya hablaba con él, éramos como compañeros, había como un compañerismo bonito con él en esa época. El Señor le dijo a él que le parara al saludo de pico. Pues en el lugar de la iglesia que estábamos estaba súper de moda, pero es que no era una iglesia cualquiera, eso es como el cuento de la vaca lechera, no era una vaca cualquiera, era una iglesia que estaba con algunos problemitas, sobre todo relacionados con un espíritu que le llaman Jezabel, o que se llama Jezabel. No vamos a entrar en materia de eso, porque imagínense que era que yo hablar de Jezabel, no vale la pena. Pero no era tanto porque el pastor Antonio se consideraba muy santo y no quisiera contaminarse con las hermanas. Al contrario, era que el Espíritu Santo estaba empezando a escarbar en su vida y a limpiarlo de todas esas cosas que él había tenido en su vida anterior, que eran lascivas con las mujeres. Entonces, por esa razón él se estaba apartando. No, lo interpretaron que era que él se creía súper espiritual y súper santo, que porque no se acuerdan. ¿Pueden creer que hay gente que se ofenda por esas cosas? Pues la hay. Que el día de hoy, 10 años después, estén bravos, la hay. ¿Que cómo es posible? Es que le falta amor, es que no sé yo. Falta de puro discernimiento. Lo que sí abunda en ese tipo de personas es el espíritu de religiosidad, que es el que causa que, ¿cómo así? Entonces, que además el espíritu de religiosidad es incapaz de comprender los modelos del Espíritu Santo, lo ve todo como si fuera, mejor dicho, el peor de los pecados. Entonces, aquí está el ejemplo entonces de una imposición de manos en la cabeza. Ahora, podemos ver entonces que la imposición de manos tiene que ver también con las sanidades, con el tema del contacto, y en este sentido también, como recién acabamos de leer, con las bendiciones. Entonces, ahora sí desarrollando el tema de las bendiciones, van de padre a hijo, no se repiten y tal. Y en estos casos, vuelvo y digo, no en todos, intervenía y operaba la imposición de manos para bendecir a los hijos. Se bendecía con mayor bendición al más grandecito, o al que hubiera nacido más bien primero. Con alguna que otra excepción por ahí, siempre el mayor se llevaba la mayor bendición. Entonces, se puede transmitir tanto pecado como bendición. Y no solamente va en un sentido, sino que va en ambos sentidos. Entonces, una sana doctrina de la imposición de manos, una sana y una iglesia sana, una iglesia bien sana. Es de hecho una iglesia que ciertamente comprende y sabe usar de manera sabia el rudimento de la imposición de manos. Y ahora, si yo me permito recordar algo que el Espíritu Santo alguna vez me puso a hablar, yo bendigo al Señor que no la embarré, porque a veces yo pienso, Dios mío, qué tal que sea imaginación mía,
pero no constaté que era el Espíritu Santo cuando después los resultados. Y fue que me dijo, hermano, aquí en un culto, y mire que lo ha hecho algunas veces, no solo una, si póngase las manos usted mismo. En la imposición de manos también opera hacia uno. ¿Cómo? No lo sé, pero aquí ha habido hermanos, no sé si Ramito, pero sé que ha habido más, que tal vez está el don de sanidades en sus manos. El don de sanidad en donde más puede ir. Bueno, Jesús sanaba a veces sin tocar, otras cogía barro y ponía y tapaba los ojos, en otras escupía. Sí, o sea, eso a veces puede que no haya una regla estricta, pero yo sí podría sentir, afirmar que en esos moveres, sobre todo estos últimos siglos, no sé, de que han empezado algunos avivamientos estos siglos, las sanidades se han movido también a través del rudimento de la imposición de manos. Entonces uno va y se las impone uno mismo. Estás enfermo acá, ponte la mano acá. Yo no sé, pero todavía quizás yo me atrevo a decir que en esto soy demasiado niño en el conocimiento de este tema. No sé qué ocurre con las manos, pero tiene algo poderoso. Estaba esos días que estaba con la muela grandísima, y le pedí al Señor. ¿Qué pasó? Pero pues no lo he dado testimonio. Pero bueno. Pero me han pasado muchas cosas. Qué bendición. Igual Jesús dijo que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Perfecto, ¿en dónde está eso? Marcos 16. Vamos para Marcos. Sabemos por qué. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Marcos 16. El último, yo sí sabía que era para el final. La gran comisión, ¿cierto? Desde el 14. Finalmente se apareció a los 11, o sea, a los discípulos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este texto es muy importante aquí también porque coloca el rudimento del bautismo como algo importante y una condición necesaria, mas no suficiente, pero sí necesaria para poder estar en los caminos del Señor propiamente dicho, ¿sí? Para acceder a... O sea, pone como un paso de obediencia. Vuelvo y digo, la salvación no está en el bautismo, es solamente uno de varios requisitos que uno tiene que ir a lo largo de la vida llevando. Dice, mas el que no creyere será condenado. Ahora, aquí sí coloca el creer como algo prevalente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas ¿qué? Sería muy chévere ahondar en ese tema también muy pronto. Las lenguas. Las lenguas no aparecen como un tema de los rudimentos de la fe, no. Pero el apóstol Pablo también, si mal no estoy, en 1 Corintios capítulo 14, que lo dije mal, él le dedica todo un capítulo a hablar en lenguas, el hablar en lenguas. Se dedica un capítulo completo a eso, que es un tema importante. Y él habla mucho de la profecía también, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Entonces, volvemos acá. Estas señales, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, amén, y sanarán. O sea que aquí el tema de las manos entra nuevamente, y por eso es un rudimento. Termino con un consejo. Esto ya es un consejo un poquito más práctico. Se lo escuché, no sé si el pastor Antonio, pero la verdad yo se lo escuché un par de veces, y honestamente a mí también me fue de gran bendición y utilidad. Además de imponerme manos a mí mismo, procuren no imponer manos en personas sobre las quienes ustedes jamás tengan autoridad. Eso no se debe hacer. Pero los hijos son personas sobre quienes nosotros tenemos autoridad, y aquí la palabra también revela que los nietos. Entonces la palabra sí nos da autorización para bendecir a nuestros hijos y nietos, imponiéndole las manos, inclusive en la cabeza. Entonces yo escuché alguna vez el consejo práctico, fue que alguna vez había alguien que iba a orar de pronto por X persona, X o Y persona, que estaba orando para que X o Y persona llegara al evangelio. ¿Me explico? No era hijo ni era nadie que estuviera bajo autoridad alguna sobre aquel que estaba orando por él. Pero entonces sí, el consejo fue, hermano, ve si quieres
ora al Señor, úngete del Espíritu Santo, llénate de la presencia de Dios, ora en lenguas, mucho, llénate de la gloria de Dios y del Espíritu Santo con las lenguas, llena tus manos de unción del Espíritu Santo. Y cuando saludes a ese hombre, a ese ateo, me acuerdo, ya me voy acordando, un ateo, entonces tú vas a saludarle y decir, hermano, el Señor te bendiga, y póngale la mano, pero con los del Espíritu Santo. Y contaba después en esta historia que aquel persona, los demonios que tenían adentro que controlaban a aquella persona o que influenciaban a aquella persona hacia el ateísmo, quedaban todos tan trastornados que después ahí sí entró el evangelio, se coló el evangelio y entró, y los demonios estaban, mientras que estaban así, yo creo en el piso los demonios así, entró el evangelio, ¡pum! Y el alma lo pudo recibir, y la mente lo pudo recibir, fue más sencillo aceptar el evangelio. Entonces, ese es un caso excepcional, no es que tengamos que andar imponiendo manos a la ligereza, a la ligera. Y ahora, a mí me pasó, entonces yo dije, ¿yo qué hago? Una vez, hace muchos años, un grupo de niños, se había preciso un niño bien complicado, con un asunto bien complicado. Yo como maestro sí tenía autoridad sobre esos niños, como maestro, no la misma que puede tener un papá, ni tampoco un pastor, pero sí algo de autoridad. Y yo le pregunté, Espíritu Santo, pues, ¿qué hago? ¿Puedo las cabecitas tocar o algo? Entonces Santo me dijo, no, pero sí la orejita. Entonces yo decía, y en lengua hasta el camino, y cuando llegó el niño problemático y la cosa, yo no cogía a regañar a nada de esas cosas, sino, bueno, yo ato en la Biblia, dice, revela que hay como una categoría de espíritus que habitan dentro de las personas, hay muchos géneros que pueden habitar, una que se opone al evangelio que se le llama el hombre fuerte, ellos lo llaman así como el hombre fuerte, o Jesús, digamos, en una de sus parábolas habló de que es como el hombre fuerte, el que está adentro que no deja que entre el Señor, ¿sí? Como el demonio que se para en la puerta y dice aquí no entra el evangelio, así lo puso Jesús, el hombre fuerte. Y Jesús decía en esa parábola, en Lucas 11 me estoy acordando, dice, hay que atarlo, primero átelo. ¿Cómo usted va a echar fuera un demonio de incredulidad si primero no le ata? Primero átelo. Entonces yo, ato el hombre fuerte, ato el hombre fuerte, ato el hombre fuerte, y llenando mi unción, y claro, cuando llegué cogí, Chinito, lo cogí aquí la velita. No, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? La unción, ¿qué pasa la unción? ¿Por qué pasa? ¿Y cree que se calmó? Claro que se calmó. Se le quitó lo inquieto, lo cansón. Cuando el origen es espiritual, se le quita toda la locura y toda la cosa. Y entonces, hijos, cuando hay hijos rebeldes, bueno, los que somos varones, digamos que Dios nos colocó una función, porque no es que seamos superiores en aspecto alguno, sino una función de sacerdotal en la casa. Nosotros tenemos la autoridad de bendecir a nuestras esposas. Pues aquí ya se lo hablo para que los que escuchen, y a Rafaelito, porque más hombres no tenemos acá. Bendecir a nuestras esposas y ponerle manos a mis esposas. ¿Ustedes creen que mi esposa, siendo una mujer de Dios, ella se la pasa comiendo y haciéndome así? ¿Y me recibe? No, ni en cuerpo. Solo cuando un cariñito, una cosa, sí. Pero al contrario, miren, les voy a revelar un secreto de mi casa. Al contrario, ella en cambio sí es muy dada a que ella reciba mi imposición de manos todas las noches así, mientras que se queda dormida. Eso es para ella. No tengo sueño, venga, le pongo las manos. Pero es importante, sí. Hay excepciones, como todas las cosas espirituales a veces tienen sus excepciones. Hay niños chiquiticos que lo ven a uno así y quieren hacerle eso a uno porque se siente rico. Es como coger, no sé, un tapetico. Entonces, pues, yo ¿cómo lo voy a decir? No, pues yo controlo mi espíritu y pues no me están imponiendo la mano, no me están transmitiendo nada intencionalmente, pues salvo ciertas excepciones yo me dejo. En algunas ocasiones sí he tenido que coger personas, y miren que más cristianas que mundanas, porque hay uno que otro mundano que también quiere, pero ha sido más cristianos, curiosamente, donde he tenido que decir lo que contaba Ramito, no. Y decir que no es difícil, poner unos límites es difícil. Hasta se puede que otras personas se sientan ofensas, se sientan con uno, pero a la larga genera un fruto bonito y se llama respeto. Y el respeto por el Espíritu Santo y el celo por las cosas es una cosa importante. Entonces, esto es básicamente el rudimento de la imposición de manos. Mira que no es muy complejo, ¿no? Quería preguntarte algo. También sería tanto para establecer como una autoridad sobre alguien. Para establecer. Como decir, como no, ahora vas a hacer esto. Cuando se ungían reyes y sacerdotes, ¿en qué parte del cuerpo les derramaban el aceite para colocarlos como reyes? Sobre la cabeza. Entonces sí, claro.
Y cuando hay ministerios, ¿te acuerdas cómo es que se llama eso? Ordenar. Ordenar. Aunque esa palabra no la he encontrado en la Biblia, tal vez sí esté, pero no la recuerdo. Pero cuando se ordenan ministros, Sí. aceite sobre la cabeza, claro, desde la cabeza. Sí, yo me acuerdo. Cuando a Pablo y Silas le hicieron algo, les impusieron las manos y ellos ya fueron a predicar. Sí. Y pasan también los dones, ¿no? Sí. Sí, también. Para gracias por acordarme, Gabriel, y Dianita, el rudimento de imposición de manos aparece en los Hechos de los Apóstoles. Cuando alguien recibía el Espíritu Santo, a veces se recibía, a veces, no es una regla, por imposición de manos. Porque recibir el Espíritu Santo es algo que no aparece ahí en los rudimentos, pero es también importantísimo. O sea, uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y se dedica muchos párrafos a contar cómo muchos recibían el Espíritu Santo y recibían el Espíritu Santo y recibían el Espíritu Santo. Y a veces sucedía por imposición de manos. Se imponía, Pablo le dice a Timoteo que Timoteo había recibido dones espirituales por la imposición de las manos de Pablo. Entonces también dones, no solamente el Espíritu Santo. Yo recibí el don de lenguas por imposición de manos. Hay personas que tienen otros dones también por imposición de manos. Otros no, lo traían ahí, ¿sí? Venía incluido como las pilas. El consejo termina con que algunas veces, por ejemplo, le pasó de pronto a mi hermana, quizás con mi sobrinita cuando estaba bien chiquitica, la menor, quizás yo recuerdo que alguna así en la iglesia le aconsejaron y tal, que se ponía muy agresiva y muy gritona cuando iban a la iglesia, cuando estaba bien chiquitica mi sobrina menor, y gritaba y hacía mucho show, mucha cosa, y resulta que era espiritual. Pues yo le ministro liberación a la pequeñita, una niña como entonces 4 años, y mi liberación, fuera los demonios. Uno que va a pensar que van a estar llenos de demonios muy chiquitos, pero sí. Y entonces la imposición de manos en la cabeza, esa vez el Señor dio la instrucción que fuera con aceite, como cuando en la palabra habla acerca de los enfermos, que pongan las manos con aceite, llamen a los enfermos. Fue con la niña. En otras ocasiones mientras que dormía. Entonces se le decía que mientras que dormía, por ejemplo, algunas veces el Espíritu Santo dijo eso: vaya y póngale la mano mientras que duerme. Alguna vez el Señor también me puso a hacer eso, orar por mi esposita, que es la persona que tengo, la oveja que tengo en la casa, durante los tiempos de sueño. También a veces el Espíritu Santo lo pone a hacer así. Y otras veces más extremas he escuchado que el Espíritu Santo ha dado la instrucción, porque esto es el Espíritu Santo cuando se lo dice a cada quien, de hijos muy rebeldes, muy rebeldes. Entonces llega el Espíritu Santo y dice: póngale imposición de manos en la almohada, en la almohada, donde pone la cabeza, que reciba la gloria y la unción del Espíritu Santo cuando vaya y ponga su cabeza allá. Cuando venga de su vida, lo que pone la cabeza y ¡pura! Y llega la unción del Espíritu Santo. A veces mientras que duermen también es válido, pienso yo. Entonces ahí está, mejor dicho, el ABC de la imposición de manos. El pastor Mauricio el otro día se tomó el trabajo, se tomó el trabajo de aclarar algo. Miren que estaba yo también como cayendo en confusión en cierto tema, porque la Biblia sí habla en el Antiguo Testamento de que las casas les daba lepra. La lepra le daba a las personas y le daba a las casas. Entonces yo tenía como la idea de que las casas también se le imponía manos a las casas o a las cosas. He escuchado testimonios, pero la verdad esas cosas son más a manera de excepción. El pastor Mauricio tomó el trabajo como de que, oiga, no caigan tanto en ese, casi que es un fetichismo, como en esa cosa que de pronto no es tan del Espíritu Santo. Sí hay algunas excepciones de personas que van y le imponen manos a la nevera y la nevera se arregla. Sí, pues hay excepciones. Yo no voy a decir que no, eso pasa. Pero de pronto puede uno caer como ya en cuestiones que no son tan de Dios, sino que se vuelven son más bien como una especie de mitos, de leyendas urbanas o mitos urbanos que surgen. Entonces él aclaró eso de ungir la casa, que pues, no, pues usted ore por su casa, usted ore por su lugar, pues tampoco esté esperando que venga el pastor, porque yo era el que antes decía que también, que viene el pastor y ungimos la cabeza y llenamos de aceite, pero de pronto el pastor Mauricio se tomó el trabajo de aclarar eso, ¿no? Que es más bien deber de cada quien en su propia casa orar por su casa, ¿no? Pues, estar llenando la casa de aceite, pues no, la ley habla que en las linderes ponían sangre en los tiempos de Moisés, pero era la sangre de Cristo. ¿Qué vas a preguntar? Claro, usted decía, pero ¿se graba o no? Pero fue una pregunta que pues que nos pasó algo anoche, inclusive a mí, nosotros íbamos para allá, para donde vivimos, y entonces me acabé de decir, mami, vamos a un patio bonito para hacer transporte, para llegar más rápido. Entonces duramos un tiempo ahí, un tiempo,
cuando vi que un muchacho corrió y hizo así tintín, nos embolató así todo. Y cuando yo vi, tenía apoyado a Juan Camilo, le sacaron un cuchillo, dijo que entregara el celular, ¿sí? Juan Camilo pues se lo botó al piso. Eso fue para, o sea, todo, me dio un ataque, tengo un ataque de nervio aquí todo el tiempo, todo el día, es como una cosa, una extraña, o sea, nervios. Y los niños también tenemos nervios porque yo, o sea, en mi vida me habían atacado, o sea, de esa forma, ¿no? ¿Y eso fue cuándo? Anoche. Se bajaron de la estación en Patio Bonito y ahí fue donde le salieron, ¿sí? Sí, ahí salieron, entonces yo, no se me quita de aquí del corazón, unos nervios, pero ahora más lo tengo. Ahora sí lo va a parar.